Buenas tardes, somos el grupo 4, integrantes de la segunda especialidad de nutrición clínica con mención en enfermedad renal. Vamos a presentar el seminario de nutrición porfiria y enfermedad renal. Los integrantes del equipo es el licenciado Olano Yalta Anthony, la licenciada Perino Ortega Delcy, Ramírez Guzmán Raúl, Rojas Latorre Alison, Tenorio Méndez Jessica y Tupayachi Hidalgo Leila. Bueno, comenzando por la definición de las porfirias. Las porfirias es un conjunto de trastornos metabólicos en la cual se van a presentar a través de forma hereditaria y se van a presentar debido a una deficiencia de alguna enzima específica que va a servir para la biosíntesis del grupo M. Estas deficiencias pueden presentarse de forma autosómica dominante, autosómica recesiva o también ligada al cromosoma X, a excepción de la porfiria cutánea tardía, que por lo general es esporádica. Las porfirias se clasifican en dos grandes grupos, las hepáticas y las eritropoyéticas, y van a depender su clasificación según el sitio donde se van a producir de forma excesiva, donde se van a acumular estas porfirinas. Aunque algunas de ellas comparten características, como por ejemplo tenemos a la porfiria cutánea tardía, la cual es la porfiria más frecuente. Esta es de tipo hepático, sin embargo se caracteriza por presentar una fotosensibilidad cutánea ampollosa, así como vemos en la imagen superior de la derecha. Sin embargo, esta fotosensibilidad es característica de las porfirias eritropoyéticas, por ejemplo. Tenemos las diferencias entre la porfiria hematopoyética y la porfiria hepática. Las manifestaciones en la porfiria hematopoyética son sobre todo cutáneas, aparecen en la niñez o en los neonatos y van a ser exacerbadas o van a presentarse con el estímulo de la luz solar, por eso son fotosensibles. Y tenemos las diferentes clasificaciones de las porfirias, según la síntesis del EM donde se ha producido esta deficiencia, ¿no? Tenemos a la anemia sideroblástica ligada al cromosoma X, a la porfiria eritropoyética congénita, a la protoporfiria eritropoyética, por ejemplo. En cuanto a las porfirias hepáticas, vemos que algunas son manifestaciones neurológicas, sin embargo, una de ellas, que es la porfiria cutánea tardía, como ya le he mencionado en la anterior diapositiva, van a tener manifestaciones cutáneas, ¿no? Aparecen, sobre todo en la adultez, y pueden presentarse a través del estímulo de las hormonas esteroideas o a través también de las dietas. Y tenemos la clasificación de las porfirias, ¿no? Dentro de todas estas, repito, la más común es la porfiria cutánea tardía, que es en la imagen de la derecha inferior, tenemos, por ejemplo, cómo se presenta. Esta de acá es una porfiria inducida, por ejemplo, por la carbamazepina. En cuanto a la pseudoporfiria, y es uno de los casos que se pueden presentar en los pacientes con enfermedad renal crónica, es un trastorno cuyos hallazgos clínicos y también histopatológicos son muy parecidos a la porfiria cutánea tardía. Sin embargo, la diferencia radica en que los valores de porfiria que van a aparecer en sangre, en orina o en las heces normales son normales o incluso discretamente elevados. Esa es la diferencia, ¿no? Las causas, pues se ha relacionado con la ingesta de determinados fármacos. Se conoce una gran lista de fármacos que pueden generar la aparición de la pseudoporfiria, el empleo de las lámparas ultravioleta o la existencia de una insuficiencia renal crónica de larga evolución. Los valores de porfirinas del plasma pueden encontrarse elevados en pacientes con insuficiencia renal sin lesiones cutáneas, debido a una excreción inadecuada y a un aclaramiento renal ineficaz que es característico de estos pacientes. Esta elevación es más frecuente sobre todo en los pacientes que se encuentran en hemodiálisis que en las diálisis peritoneales. Probablemente se deba a que el aclaramiento de las moléculas de mayor peso molecular, como las porfirinas, es menor o peor, digamos, en el primer sistema. Aunque actualmente, debido al avance de la tecnología, pues esto ya se está erradicando.
Por lo tanto, para su diferenciación se requiere de una determinación de las porfirinas en plasma, en orina y en las heces. Los valores se encontrarán muy elevados y se mantendrán en una proporción característica en las porfirias tal cual. Sin embargo, en el caso de la pseudoporfiria, como ya le he mencionado, los valores serán normales o rebasarán ligeramente los límites superiores. Bien, en el caso de la porfiria y la enfermedad renal crónica, la enfermedad renal crónica en estadios finales, en diálisis o no diálisis, pueden desencadenar la aparición de la porfiria o de una pseudoporfiria. Esto se puede deber a una alteración en el metabolismo de las porfirinas producidas por un aclaramiento renal reducido en los pacientes con enfermedad renal crónica, por la azoemia, debido a que per se pueden causar un efecto de la UPD y el paciente se ve afectado por el efecto tóxico de estas. Puede también producirse por una sobrecarga de hierro, y también por el empleo de materiales de cloruro de polivinilo en los pacientes que se encuentran en diálisis. La prevalencia de estas lesiones ampollosas se sitúan aproximadamente entre el 1.2 al 18% de los pacientes que se encuentran en un programa de diálisis. La depuración no es diaria ni constante y por lo tanto pueden producirse acumulación de estas porfirinas y dificultando también su depuración. Hoy en día, sin embargo, con la existencia de filtros y capilares de una mayor capacidad de depuración, se pueden disminuir de manera considerable estos niveles de porfirinas séricas en estos pacientes. Los síntomas de la porfiria se va a dar por medio de la aparición de ampollas en la piel, en las áreas expuestas al sol, principalmente en brazos, antebrazos, manos. Estas ampollas se van a romper fácilmente, quedando costras que se curan lentamente y pueden infectarse dejando atrofia y cicatrices. También son características la hiperpigmentación cutánea y la hipertricosis en las áreas fotoexpuestas, que son el dorso de la mano y la cara, y también por estas mismas ampollas va a surgir una fragilidad cutánea, como se puede observar en las imágenes. Fisiopatología de las porfirias. Es importante conocer cuál es la biosíntesis del grupo M, principalmente porque a través de esta y de todo el proceso que se va a dar a cabo, la alteración en la actividad de las enzimas van a generar la acumulación de ciertos precursores. Y de estos van a depender principalmente cuál es la sintomatología o qué tipo de porfirias se puedan llevar a cabo. El grupo hemo es un grupo prostético de las hemoproteínas, las cuales se encargan de transportar y almacenar oxígeno, movilizar electrones y realizar una serie de funciones óxido-reducción. Forman parte principalmente de la hemoglobina, de las mioglobinas, de los citocromos P450, del óxido nítrico sintasa, de la triptófano pirolasa, las catalasas, las peroxidasas, entre otras. La biosíntesis del grupo hemo. En lugar de síntesis vamos a tener dos, en el hígado y a nivel de la médula ósea. A nivel del hígado se da a cabo aproximadamente el 15% de la síntesis, de las cuales aproximadamente el 65% va a estar destinada a la producción del citocromo P450 y las demás van a estar orientadas a la formación de las hemoproteínas. En la médula ósea se lleva a cabo el 85% de la síntesis y de las cuales van a estar destinadas al 70% a la hemoglobina. Aquí vemos la biosíntesis del grupo M. Básicamente podemos apreciar que se va a llevar a cabo en dos medios, en la mitocondria y en el citosol. Forman parte o participan de este proceso 8 enzimas, de las cuales, como las íbamos mencionando, la acumulación o la ausencia o la disminución de la actividad de cada una de estas enzimas va a producir la acumulación de los precursores.
Entonces, con esto la sintomatología también, ¿no? A nivel de la mitocondria se va a dar la unión de la succinicoenzima A, producto del ciclo de Krebs, la cual se va a unir a una glicina y va a formar el ácido aminolebulínico, la cual va a salir de la mitocondria y va a unirse a otra molécula para poder formar el porfobirinógeno. A este nivel vamos a tener en cuenta que va a participar la enzima ácido aminolebulínico deshidratasa. Posteriormente se van a unir 4 moléculas de porfobirinógeno, las cuales van a formar el hidroximetilbilinato, dentro de la cual va a participar la enzima hidroximetilbilano sintasa. Posteriormente va a tender a producir el uroporfirinógeno, la cual va a seguir otros procesos hasta la formación de coproporfirinógeno, el cual va a ingresar a la mitocondria nuevamente y posteriormente se va a unir a una molécula de hierro en estado ferroso a través de la enzima protoporfirinógeno oxidasa y la cual van a formar la protoporfirina y posteriormente con la enzima ferroquelatasa van a formar el grupo hemo. Este es el ciclo y posteriormente vamos a ir definiendo qué tipos de porfirias vamos a encontrar, ¿no? Ahí tenemos en esta gráfica los diferentes procesos que se van a dar para la formación del grupo M, las enzimas que participan y a su vez la ausencia o la disminución de la actividad de cada enzima, qué tipo de enfermedades puede generar, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos alguna deficiencia en la enzima delta aminolebulínico, del ácido delta aminolebulínico, vamos a encontrar que puede producir una anemia sideroblástica. Si por el contrario, las deficiencias las vamos a encontrar, por ejemplo, en la enzima uroporfirinógeno descarboxilasa, podemos encontrar que se va a presentar la porfiria cutánea tarda. Y también podemos apreciar que una ausencia en la enzima coproporfirinógeno oxidasa puede generar la enfermedad de coproporfiria hereditaria. Si es a nivel de la protoporfirinógeno oxidasa, vamos a desencadenar la porfiria variegata, y si se da a nivel de la enzima ferratoquelatasa, vamos a encontrar que se puede producir la protoporfiria eritropoyética, ¿no? Principalmente es el último nivel o es la última enzima que puede formar, es decir, que puede utilizar la protoporfirinógeno 9 y unirla a una molécula de hierro para poder formar el grupo hemo, ¿no? Más adelante ya vamos a ir mencionando qué otras, o vamos a ir explicando las diferentes enfermedades que se producen a nivel de estas. Clasificación de las porfirias. Existe 2 tipos de clasificación, las hepáticas y las eritropoyéticas. Dentro de las hepáticas encontramos la porfiria por déficit de ALA deshidratasa, la porfiria aguda intermitente, la porfiria cutánea tarda, la coporfiria hereditaria y la porfiria variegata. Y dentro de las eritropoyéticas encontramos la anemia sideroblástica ligada a X, la porfiria eritropoyética congénita y la protoporfiria eritropoyética. Porfiria por deficiencia de delta-aminolebulitanato deshidratasa. Es un trastorno autosómico recesivo resultante del déficit homocigótico de ALAT. Es una enfermedad apenas descrita por 4 nombres europeos no emparentados entre sí. Se podría decir que es una de las formas más raras de porfiria. Dentro de sus manifestaciones clínicas encontramos que es variable, porque puede presentarse entre vómitos, dolor de brazos y piernas y neuropatía, precipitadas por la ingesta de alcohol, estrés e ingesta disminuida de alimentos.
Un ejemplo de ese tipo de pacientes es un infante con hipotonía muscular generalizada e insuficiencia respiratoria. La coporfiria hereditaria es una forma autosómica dominante de la porfiria hepática a causa de la deficiencia heterocigótica en la enzima coproporfirógeno oxidasa. Esta enfermedad es similar a la ADP o AIP, aunque comúnmente un poco más leve. La coporfiria hereditaria es mucho menos frecuente que la AIP. Manifestaciones clínicas. Podemos decir que esa enfermedad no expresa clínicamente, sino hasta después de la pubertad, siendo más comunes estos síntomas en mujeres. Puede presentarse dolor abdominal, vómitos, constipación, neuropatía y alteraciones psiquiátricas. En este caso, se presenta más en pacientes pediátricos. La porfiria cutánea tarda. Aglutina un grupo heterogéneo de enfermedades porfíricas cutáneas debido a la deficiencia de uroporfinógeno descarboxilasa, que puede ser hereditaria o, en este caso, también adquirida. Intervención nutricional en porfiria aguda y en la fase tardía, ¿no? El objetivo de este tratamiento es un ataque agudo de porfiria en la reposición del grupo hemo intracelular, es con la finalidad, ¿no?, de detener la síntesis de porfirina, ¿no? Se ha visto que las dietas bajas en calorías, como aquellas dietas que son sometidas para el adelgazamiento y en los periodos prolongados de alimentos podrían provocar un ataque agudo, ¿no? Asimismo, una ingesta de carbohidratos en cantidades relativamente altas contribuyen a la base del tratamiento nutricional, tanto en la crisis como en los periodos asintomáticos, ya que actúan a través del mecanismo conocido como el efecto glucosa. Asimismo, inhibiendo, ¿no?, el metabolismo de las porfirinas, ¿no? Asimismo, se recomienda realizar una dieta balanceada y una adecuada hidratación. Como mínimo, se debe realizar 3 comidas durante todo el día, ¿no? En cuanto a la distribución calórica, se recomienda que el 25% de calorías totales deben ser entre grasas, tanto omega 3 y omega 6. El 15% de calorías totales debe estar constituidas netamente de proteínas y en cuanto a carbohidratos debe ser más del 60%, ¿no? En este caso se recomienda más, son los carbohidratos complejos. Asimismo, sería importante empezar, ¿no?, con la suplementación del ácido fólico, ¿no?, aproximadamente 30 miligramos al día. En cuanto a la porfiria y en la enfermedad renal, en cuanto a la energía, se recomienda un aproximado entre 30 a 35 calorías según kilogramos que pese el paciente, ¿no?, al día. Con respecto a las proteínas, debe estar indicada a 0,8 a 1 gramo al día. Lípidos, se debe haber una reducción de las grasas trans, de las grasas saturadas y recomendando más el consumo de omega 3, ya que se ha visto que previene el proceso inflamatorio, ¿no? Asimismo, en cuanto al fósforo, algunas guías recomiendan que se debe de consumir entre 12 a 16 miligramos de fósforo, ¿no? En cuanto al sodio, su ingesta debe ser menos, ¿no?, de 4 gramos al día, que es lo ideal. Y en estadios ya más avanzados, realmente debería ser menos de 3 gramos. Bueno, a continuación vamos a presentar un caso clínico. Es de un artículo. En el caso clínico se describe paciente masculino, color de piel negra, con antecedentes patológicos personales de hipertensión severa desde los 35 años de edad. En marzo del año 2005 ingresa con cuadro clínico de decaimiento, vómitos y orinas espumosas. Se realiza exámenes complementarios y los resultados más importantes arrojan una creatinina sérica
de 1637 micromoles por litro, urea de 37.9, y el ultrasonido renal describe riñones pequeños, ecogénicos, irregulares y con mala relación córtico-medular, iniciándose tratamiento de hemodiálisis periódica intermitente. En ese mismo año adquiere una hepatopatía por virus C. En junio del año del 2010 comienza a presentar lesiones ampollares en áreas expuestas al sol, como en los antebrazos, manos y en la cara. En agosto del 2010 se interconsulta con dermatología por empeoramiento de las lesiones y se recomienda la no exposición al sol a este paciente. También se recomienda fomentos de agua estéril por 30 minutos, 3 veces al día, y difeindramina 25 miligramos cada 8 horas. El paciente además tomaba ácido fólico 5 miligramos, carbonato de calcio 3 gramos al día y nifedipino 30 miligramos diarios. Se le realiza una biopsia de la piel y esta describe una dermatitis vesicular subepidérmica con degeneración reticular y vesicular intraepidérmicas, con muy escasos elementos inflamatorios y con cambios hialinos y esclerosis en dermis papilar, los cuales eran compatibles con una porfiria cutánea tardía, y se le va a realizar también una protoporfirina en sangre y arrojó un valor de 20.03 micromoles por litro y el valor normal es de 0 a 0.59. Si nos damos cuenta, aquí en las fotos se va a mostrar las lesiones activas de las ampollas en la zona expuesta en los brazos, en las manos, y sus diámetros de las ampollas son más o menos entre 0.5 a 1 centímetro. Se decide asociar como medida terapéutica disminuir la dosis de hierro que se le administraba semanalmente de 100 miligramos a 50 miligramos y la estricta y constante protección al sol con el uso de gafas, guantes, polos manga larga y gorra. Con estas medidas el paciente tuvo una discreta mejoría. Sin embargo, en el noviembre del 2010 las lesiones reaparecen en las manos, confluyendo y dejando la piel expuesta por las ampollas. Se determinó ese mismo mes un hierro sérico de 23.9 micromoles por litro y se decidió suspender el hierro endovenoso y subir la dosis de eritropoyetina de 4.000 a 8.000 unidades semanales, teniendo en cuenta que el hematroquito de junio a noviembre osciló de 0.39 y 0.37. En enero del 2011 mejoró las lesiones, excepto en las manos, por poca protección solar. Ese mismo mes, el hematocrito se encontraba en 0.44 y a partir de las medidas médicas anteriores se decide también realizar sangrías de 30 cc en cada sesión de hemodiálisis, con el objetivo de contribuir a disminuir los niveles de porfirinas plasmáticas y lograr la mejoría clínica del paciente. El siguiente mes, que fue en el febrero del 2011, el hierro sérico se encontraba en 13.1 micromoles con un hematroquito de 0.37, por lo que se mantiene sin el uso de hierro el paciente. Y en marzo del 2011 los valores de hematrocrito y de hierro sérico se mantenían y las lesiones vesiculares que padecía el paciente desaparecieron. Si nos damos cuenta, a comparación de la imagen anterior, se vio con el tratamiento médico que llevó el paciente una mejoría de las lesiones después de la terapéutica instaurada, ¿no? Pero vemos que llevó meses lograr esta mejoría.